Bueno, mi trabajo tiene un denominador común a esta altura, después de algunos años de estar haciendo exposiciones y estar en las artes visuales, que es el uso de la tecnología. Esto que aparece en cada una de las obras en realidad es un producto de mi formación, si se quiere, de lo que yo hice anteriormente, que es dentro de la Facultad de Arquitectura haberme dedicado bastante a todo lo que es la representación visual, los renders de arquitectura. Trabajé mucho tiempo para otros arquitectos y siempre me vi muy seducido por la herramienta y empezar a jugar y a transformarla y a llevarla más para el lado de mis estudios simultáneos en la literatura y mi actividad en la poesía, ¿no? Que es lo que comienzo haciendo. Lo primero que hago es la publicación de 3 libros de poesía, luego uno de cuentos, y las primeras exposiciones de artes visuales tienen que ver generalmente con cosas que yo ya había escrito anteriormente. La manera de representarlas, ya lo dije, fue siempre el uso de las herramientas tecnológicas. Es así que en realidad hay como una variedad importante de temas, pero a su vez hay como una cuestión que los une y esos temas por lo general digamos que tienen que ver con el desafío que yo me propuse, o que en definitiva en la coyuntura en la cual yo empiezo a hacer artes visuales convocan los diferentes llamados y de las salas de exposición o de los concursos, ¿no? Que es una manera que yo encontré de hallar un espacio para mostrar. En ese sentido es importante la pieza que trajimos para esta exposición, por el hecho de que está hecha en el 2011 y es el aproximarse a la imagen de Artigas es simplemente por el hecho de que el llamado de este premio Paul Cézanne del año 2011 era con temática del Bicentenario, ¿no? Cuestión que tiñó un poco todo lo que estuvimos haciendo a nivel rioplatense, estos largos, estirados festejos del Bicentenario. Entonces yo comienzo a trabajar con digamos que casi que un chiste que empieza con el título de Un aplauso para José, parafraseando el aplauso para el asador tan uruguayo. Un aplauso para José, un hombre de acción. Y me propongo, a través del escaneo tridimensional y la fabricación digital, en ese año además bastante difícil de acceder y de conseguir en el Uruguay, donde todavía no había impresoras 3D ni tampoco tecnologías de escaneo. Así que a través de un montón de artilugios logro escanear la escultura de Artigas, que está en AFE, y cambiarle de posición con ese juego casi de videojuego, de cuestión de generar el asombro de ver una imagen que tenemos tan grabada, tan fija, en una posición diferente. Y luego eso además se apoyó también con el concepto del hombre de acción, que era una pantalla en la cual iba a copiar todos los gestos que hiciese el que concurre a la exposición. Eso para mí es muy interesante porque luego queda sonando esta escultura, que tiene una historia muy particular y tenía algo así como una falla en las fechas, en la biografía. Bueno, y entonces se vuelve como sumamente importante el antecedente de esta escultura al empezar con una investigación que después terminó siendo muy profunda y que termina en el 2014 con la obra Herencia Blanes, donde se recuperan documentos y la nueva información acerca de la autoría de esta escultura tan conocida por nosotros. En definitiva, es una escultura hecha por Juan Manuel Blanes y que figura como de Juan Luis, que murió en un accidente de tranvía
a los 38 años, y este es como un regalo póstumo, yo lo considero así, del padre al hijo, haciendo un pedido muy particular y muy, a su vez, como un presagio, de verdad, que luego en el futuro va a ser una cuestión muy importante en el arte, que es que él pide que se haga la mayor cantidad de copias de esa escultura que sea posible. Es así que el Estado hace tal vez más de 100, no se sabe muy bien, copias en bronce de esta escultura que están repartidas por todo el mundo. Y todas estas esculturas vienen firmadas en el pedestal con el nombre de Juan Luis Blanes, en una cuestión de repetición, de seguir nombrando al hijo muerto. Entonces, ya en ese momento, esta parte de cambiarle de posición, de jugar un poco con el imaginario que todos tienen acerca de esta escultura, empieza este otro proyecto de tratar de hacer la mayor cantidad de copias, continuando ese pedido del pintor de la patria, digamos. Por eso yo vuelvo sobre la imagen de Artigas, pero con otro motivo que es mucho más, si se quiere, literario, poético, y empiezo a trabajar en esta posibilidad de dar al uso público la imagen 3D y que cualquiera pueda hacerse una copia. Yo hice algunas de distintos tamaños, simplemente para presentar esta historia al público, y luego he recibido cantidad de versiones diferentes en distintos materiales, distintas posibilidades que la gente hace por allí, y eso me abrió todo un panorama nuevo que incluso tiñe los proyectos más nuevos que estoy haciendo ahora, ¿no? El proceso es como, tiene una dificultad particular, que es el tema de trabajar en la vía pública. Este primer escaneo que yo realizo incluso fue por la vía de prácticamente como el asalto a una escultura, porque había intentado por la vía de pedir permisos y no los había obtenido. Aproveché una noche de la nostalgia, post noche de la nostalgia, en esas que Montevideo queda vacío, y me aproveché también del abandono de la estación de AFE y pude trabajar varias horas en la escultura de Artigas, que más o menos tiene unos 5 metros de altura. En definitiva, apoyado con trípodes y baterías para poder trabajar varias horas con autonomía, es que se empieza a hacer este proceso que básicamente son una enorme cantidad de fotografías sacadas todo alrededor de la escultura, y que por diferentes usos de diferentes software, esto se une en un objeto tridimensional. Todo se basa en la teoría de la estereoscopía. Son dos cámaras al mismo tiempo, con la separación que tiene la separación de la visión, y es un ejercicio que cualquiera de nosotros puede hacer: cerrar un ojo, mirar, cerrar el otro ojo y ver cómo las cosas se mueven de lugar. En ese desfasaje es que está la profundidad y la posibilidad de, a través de la fotografía, lograr una copia exacta del objeto. Y luego, claro, esto es un archivo, simplemente es un archivo digital, y ahí empieza toda otra puerta y otro panorama, que es el de la fabricación digital, que cada vez es más común. Estamos muy acostumbrados a encontrarnos prácticamente a diario con esa noticia, ese titular de se están imprimiendo órganos para operaciones muy complejas en impresora 3D, o se están fabricando las primeras casas de impresora 3D en Holanda. Es una cuestión que está muy en boga, y que increíblemente es bastante como casero todavía, poco profesional, pero sin duda es una cuestión que va a avanzar muy rápido. Se habla de la revolución de la impresión 3D, que permite que cualquiera puede fabricar en su casa un objeto. Entonces, en definitiva, de las cosas que yo he hecho es un poco ir a la par de
cosas que van apareciendo. He utilizado impresoras 3D, cortadoras láser, cortadoras CNC, impresoras que fabrican con varios ejes y moldean una pieza de madera. Esta primera, que es del año 2011, y gracias a ese premio Paul Cézanne, fue impresa en París, porque acá no había. Y luego, con bastante cuestión jocosa y irónica, Artigas tuvo como muchos problemas aduaneros para poder ser retirado y que llegara a la sala de exposiciones. Prácticamente lo pude sacar de la aduana un día antes de la exposición, luego de firmar un montón de papeles. Era bastante complicado en ese momento. Ahora, por suerte, es mucho más sencillo y yo, a través de la historia, con la seducción que tienen ciertas historias, ciertos poemas, si se quiere, he logrado que me apoyen la Facultad de Arquitectura y su laboratorio de fabricación, la ORT, y también en algún proyecto en particular, algunas casas de impresión privadas. Y eso me ha facilitado el poder hacer estas piezas, a veces de tamaño muy grande, como una réplica 1:1 de Artigas, que medía 3,20 metros, hecha en goma eva, que son obras que, para las posibilidades que da la escena artística de acá, son muy difíciles de realizar. Yo no cuento con dinero para invertir en esto, y trato siempre de por lo menos con los lugares de las salas de exposición o con los llamados, empatar lo que cuesta hacer una exposición. En definitiva, cuanto más ambiciosa es, cuanto más materiales o tecnologías nuevas comprende, se hace muy difícil. Eso tengo que agradecer mucho al apoyo de las empresas que hacen posible estas exposiciones que he realizado. Siempre hay como una enorme problema que consiste en la búsqueda de un taller, de un lugar para trabajar. Después también existe como un tema de accesibilidad a los lugares que uno quisiera o se propone mostrar. De todas formas, yo no puedo quejarme mucho, porque el tiempo en el cual yo empiezo a hacer obras de artes visuales, entiendo que es un tiempo muy favorable, ¿no? Que hay muchas oportunidades, sobre todo porque he escuchado y tengo conocimiento de que siempre fue más difícil, por lo menos en los tiempos próximos a esta última década o de repente 15 años. De todas formas, cada experiencia de cada artista es diferente y no puedo hablar en general. En particular, sí tengo que estar muy agradecido a todos los que fueron los llamados públicos, lo que son los llamados públicos, el hecho de que las salas de exposición estén haciendo convocatorias abiertas para que cualquier artista con experiencia o sin experiencia pueda acceder, todo dependiendo, por supuesto, de la calidad de lo que proponga. Tampoco se puede considerar que esta elegir o no elegir quién expone pasa por un grupo de personas que juzgan o que eligen muy chico, porque hay diferentes jurados y eso rota bastante. En definitiva, pienso que es un tiempo favorable con ciertos limitantes, ¿no? Las limitantes son, por supuesto, de que uno tiene como la oportunidad de mostrar 1, 2, 3 veces y luego ya es lanzarse como a la cuestión como más profesional del artista, de buscarse sus propios medios, independizarse de todo tipo de ayuda, y ahí es donde nuestra escena uruguaya tal vez
nos deja un poco desolados, ¿no? En lo que es, bueno, ¿cómo sigue todo esto? Digamos, esa pregunta de qué posibilidades. Hay muchos artistas, colegas, que han logrado tener como proyección internacional, y creo que por ahí la cosa se pone más divertida. En la Bienal de Montevideo fue una experiencia fabulosa, ¿no? Por el trabajar con otros artistas tan de cerca, tan unidos. Hubo mucha unión también con la curadora Jacqueline Lacasa, que era la que nos representaba a los 10 artistas uruguayos que estuvimos en la Bienal, y toda la experiencia fue de un aprendizaje increíble, ¿no? Desde la lucha por hacer valer las obras que cada uno propuso, luego de que fue aceptado, ¿no? Porque en cierta forma la dinámica de la Bienal es que el proyecto se presenta con anterioridad y digamos, se aprueba o no. Incluso después de ser aprobados, tuvimos hasta prácticamente el último día que estar preocupándonos por cosas externas a simplemente la obra y la exposición. Todo salió muy bien gracias a la unión de los artistas, y luego creo que todos nosotros valoramos como muy positivo todo lo que sucedió. Mi obra se llamó El Entierro. Yo trabajo muy, como decía antes, digamos que adaptándome o tomando como propio la situación que me convoca y me rodea, y trabajé directamente investigando sobre el edificio de las leyes, este palacio, buscándole cuál iba a ser mi mejor voz para poder decir algo. Tuve la facilidad de que desde el principio a mí se me designó este espacio central donde están las puertas de acceso a senadores y diputados, donde digamos que se cruzan las naves del edificio, y que allí normalmente está la Constitución de 1830, la copia original, en un mueble que se llama el mueble de actas, custodiado por 2 soldados del Batallón Florida, un batallón que existe desde 1829 y que una de sus tareas fundamentales es custodiar la Constitución. Lo que finalmente yo propuse fue sustituir la Constitución por una réplica que hice todo en material madera blanco. Es un relevamiento exacto y preciso del mueble de actas, y los soldados fueron escaneados. 2 soldados que me designó el Batallón Florida como los candidatos fueron Emerson y Eduardo, 2 muchachos que yo les hice una réplica exacta en madera, y por suerte luego los pude consultar, porque ellos vinieron como muy, digamos, bajo órdenes, y nunca les pude preguntar si tenían ganas de que se les hiciera una escultura, y por suerte después les pude consultar y están encantadísimos de tener su versión en madera blanca. Y incluso uno de ellos me dijo que consiguió novia a partir de que tiene su escultura, así que fue un éxito. Y toda esta escena tenía que custodiar algo muy importante, algo tan importante como la Constitución, como ese objeto tan venerado. Es la primera Constitución que justamente tenía como una cantidad enorme de atrocidades, pero de todas formas es un objeto muy importante para nuestra historia. Y yo lo que recurrí fue a tratar de mostrar en esa vitrina los hechos más importantes atados al edificio de las leyes. Así que después de una investigación bastante profunda y de encontrarme con eventos muy buenos, que tal vez los vuelva a utilizar más adelante, finalmente terminé quedándome con el golpe de Estado, el hecho tal vez más importante por antítesis, ¿verdad? Por el momento en el que el edificio de las leyes pierde su sentido. Y entonces tomé 2 fotografías
muy famosas, una de circulación libre, que es una foto de Aurelio González, que él se dedicó luego que volvió a encontrar sus negativos en el edificio Lapido, que habían sido tirados por un ducto cuando fue allanado el edificio, en donde es la madrugada de la última sesión de la Cámara y los tanques se están apostando alrededor del Palacio Legislativo, mientras un vecino en primer plano está paseando un perrito prácticamente como no enterado, ¿verdad? La vida cotidiana, la vida común de salir a pasear el perrito y la ciudad despertando con ese golpe de Estado. La otra escena fue una escena que es una escena que no puede ser mostrada ni reproducida. La foto la tiene el Archivo del País, fue tomada por los propios militares y se le llama, ¿cómo se dice? A nivel se le titula La Patota, y son los 12 militares que están accediendo por el Salón de los Pasos Perdidos el día del golpe. Yo lo hice todo en 3D, me di hasta el lujo, en cierta forma, al estar basados en fotografía, de tomar otros puntos de vista de esa escena que no habían sido vistos, y trabajé a escala, a 1:10, o sea que cada muñeco de los militares o del perrito o del vecino están más o menos aproximadamente unos 20 centímetros de altura las esculturas, y las coloqué en una maqueta que hay en el altillo del palacio, en el exacto lugar donde había sido tomada la fotografía. Algo así como una especie de juego de mundos paralelos, porque esa maqueta tiene una historia muy particular, fue construida para reflotar la construcción del palacio que estaba detenida y la sociedad se planteaba el hecho de que era un gasto excesivo y que además era de un estilo de modé para la época. Y al arquitecto se le ocurrió hacer esta maqueta en yeso para demostrar lo que él tenía planeado en decoración. Lo hizo mientras el edificio era solamente estructura de cemento y la construyó en el último piso para, con esa subida de llegar hasta la maqueta, impresionar más todavía a los visitantes y los intelectuales y la gente pujante de la época. Lo logró, la obra se reanudó y se construyó el palacio alrededor de la maqueta, dejando encerrada esta maqueta que no se puede visitar porque quedó en un lugar muy peligroso. Allí coloqué todos estos muñecos y le puse cámaras de seguridad para que sean vistas desde el Salón de los Pasos Perdidos. De los últimos trabajos ha habido una variedad grande, no en las herramientas tal vez, pero sí en las temáticas abordadas y en las historias que he contado. Digamos que la parte que más me apasiona es la de cuando Google en las investigaciones ya me queda corto en cierta forma, no puedo seguir profundizando, y a través de archivos, bibliotecas, como si fuese un investigador, es la parte que más me gusta, y los temas que he abordado han sido variados. Digamos que una de las que fue más satisfactoria es una obra que hice junto a Valentina Cardelino, que se llama Relaciones Bilaterales. Es una vaca holando hecha de 3.000 pequeñas vaquitas importadas de China. La obra se llama Relaciones Bilaterales y hace el juego de un trueque, un intercambio de lo que es el valor de la venta del ganado en pie, una vaca holando, $750 más o menos, traducido a juguetes chinos. China como nuestro mayor socio comercial, nosotros le vendemos ganado en pie, soja, e importamos autos, celulares, juguetes. Hice ese trueque junto a Valentina, fue una instalación suspendida, aérea, con una maraña de 900 tanzas, donde colgaban en el exacto lugar estas pequeñas vaquitas, que como anécdota graciosa es que nosotros le preguntamos a los chinos si la vaquita esta que vendían a escala la podían tener en color negro también, así podíamos hacer la vaca hablando con su mancha, y el chinito dijo, por
chat así, yo no sé qué edad tiene ni nada, pero era muy de poner emoticones y cosas, que le diera unos días que iba a averiguar y me vino con la contestación de que sí, que era posible, que las podían hacer negras. Y cuando llega, en definitiva, esas 3.000 vacas, las habían pintado a mano cada una. Una demostración de muchas cosas, de las que nosotros tenemos como ya en la cabeza acerca de ellos y de su capacidad de trabajo. Esa exposición fue hecha para el Figari, la temática era los 100 años de la reforma de Figari de la Escuela de Artes y Oficios, y lo que trae es la reflexión acerca de la pérdida de nuestros oficios, de la manufactura, la mano de obra, el tema de que todo es mejor comprarlo hecho, bueno, y sobre eso trabajamos. La satisfacción más grande es que fuimos invitados por los chinos y la llevamos, fue expuesta en Beijing y ahora está dando vueltas por allá en unos museos increíbles de varias ciudades de China. Nosotros demorábamos 5 días más o menos en armarla, después de que la hicimos y nos llevó más de un mes, pero en montarla, así que viajamos a Beijing e hicimos mucho énfasis en el hecho de que necesitábamos por lo menos 5 días para montarla, y ellos nos dijeron menos tiempo, más gente. Y les dijimos, no, mirá que este es un trabajo sumamente delicado, necesitamos esos días. No nos consiguieron los días y nos dejaron entrar al museo solamente 2 días antes. Pero nos pusieron 8 ayudantes que simplemente no hablaban ni inglés ni español, y mientras uno de nosotros empezaba a trabajar en la cabeza de la vaca, el otro ya estaba trabajando en la cola, y cuando queríamos acordar la estaban haciendo. La hicieron en algo así como 5 horas. Tuvimos que ir a darles la razón de que menos tiempo, más gente. En definitiva, ellos la siguen armando sin necesitarnos a nosotros, que andamos con tremendas ganas de volver, pero ya no, ya somos useless, como se dice en inglés. Esa fue una obra que estuvo muy buena. Y no sé, para el 8 de marzo, el Día de la Mujer, se hizo una exposición iba a decir plataforma, ¿cómo se llama ahora? Espacio de encuentro, o punto de encuentro, del MEC. Y bueno, tan diferentes son las posibilidades y las cosas por las que me gusta optar, que como trataba de las leyes de género, leyes que se han votado para, que involucran a la mujer y sus derechos, opté por utilizar el dinero del cual se disponía para una publicación, un diario, en cual estaban todas las leyes, de las cuales las recopilé, las hice como un resumen y las puse en un formato tal de que sean de acceso, considerando que en esa convocatoria lo más importante era el tema de la información y la difusión. Ese dinero dio para hacer 5.000 periódicos, y entonces en salas se presentaron en montaña simplemente para ser tomados, agarrados por cualquiera, y luego los han llevado al interior del país. Y también es una obra que me ha gustado justamente por ser bien diferente, pero reaccionar frente a un llamado de la mejor manera posible. Este año va a empezar a difundirse un derivado de toda la experiencia con el haber escaneado la escultura de Artigas. Abarca a todos los monumentos del país, se llama Archivo Nacional del Patrimonio Tridimensional, y a través de los fondos de incentivo cultural y los fondos concursables se están escaneando todos los monumentos del país. Eso nos daría como la cocarda de ser el primer país que hizo esto, pero es un proyecto que hago junto con 2 compañeros de la Facultad de Arquitectura, y me da como una ilusión muy grande todo lo que puede llegar a suceder luego de que estos monumentos estén para uso público y disponibles para ser retomados, intervenidos, remixados, copiados infinitas veces por la comunidad
internauta. Ese es un proyecto que me entusiasma mucho y me ha llevado a conocer museos del interior del país, a hablar con mucha gente y estar bastante interesado en rescatar historias de ciertas esculturas en particular.